Regresamos con más información. 3 de cada 10 presos en México son jóvenes. Esto es lo que arroja el estudio Nuestros Muchachos, cómo son los jóvenes en las cárceles del país, coordinado por investigadores de World Justice Project, el cual indica que una tercera parte de los poco más de 204,000 presos en México tienen menos de 30 años de edad. De acuerdo con el último informe del World Justice Project, México se encuentra entre los 10 países con el peor sistema de justicia penal del mundo. Pues para tener más detalles sobre este informe, saludo vía Skype a Laida Negrete, ella es investigadora de World Justice Project. Laida, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. El informe también dice que las cárceles en nuestro país son auténticas universidades del crimen y están llenas de jóvenes. Sí, buenas noches, Olivia. Fíjate que el World Justice Project sí hace unas mediciones a nivel mundial desde hace 9 años y la última edición fue a 113 países, como en su momento ustedes mismos le dieron cobertura. Sí. En enero pasado publicamos los datos y resulta que el eslabón más débil en el Estado de Derecho en México se refiere al sistema de justicia penal, pero muy particularmente a las cárceles. Por eso estamos aprovechando la oportunidad del estreno de una película en México que se llama La Cuarta Compañía, que está justamente mientras estamos hablando, está en su premier. Es una película que habla de un incidente que ocurrió hace 40 años, donde en la penitenciaría de la Ciudad de México se utilizaba a los internos para cometer delitos, es decir, se utilizaba a la población para cometer, para hacer delincuencia organizada. También habla de situaciones de autogobierno, es decir, cuando los internos toman en sus manos la administración de lo que es el castigo y de lo que son los beneficios dentro de las instituciones de reclusión. Entonces, aprovechamos en el marco de este lanzamiento de la película sacar un análisis de datos de lo que tenemos como información de las cárceles en México, y estos son los resultados, principalmente jóvenes, pero sometidos a un nivel de abuso y además en situaciones donde también existe autogobierno. Y nos decías que México está entre los 10 países que tienen peores sistemas de justicia pues a nivel mundial. Estamos por abajo de Colombia, de países como Nicaragua, como Uganda. ¿Qué nos dice esto de México como país? Exactamente, quiere decir que este es el aspecto más rezagado y el que tendría que estar más atendido ahora que están las propuestas de política pública por los candidatos a la presidencia. Hay mucho por hacer. Solamente en la región latinoamericana queda peor evaluado Venezuela. Y entonces, siendo las cárceles el aspecto más débil, pongamos el énfasis ahí. Dentro de los datos que publicamos en este reporte, analizamos cuáles son los centros de reclusión donde existe mayor corrupción, es decir, donde las autoridades mismas cometen delitos, ¿no? Cometen extorsiones a la población que es más vulnerable dentro de los penales. Y encontramos dos cosas, Olivia. Encontramos primero, los centros más problemáticos, es decir, hay enormes variaciones entre centros penitenciarios y entonces nos encontramos que los 5 más problemáticos están en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Puebla. Pero también encontramos que los que tienen menos corrupción, encontramos un grupo muy específico que se refiere a los centros federales. Y eso da alguna luz sobre por dónde tenemos que empezar a analizar política pública. Al menos en el rubro de corrupción, parece ser que los centros federales han logrado atender el problema. Entonces, ver los datos, que además estos son datos del INEGI, que sientan la línea de base para entender las cárceles en México, tendríamos que ir viendo quién es quien mejor se desempeña, quién es el que peor se desempeña y tratar de movernos hacia los mejores lugares, Olivia. A propósito del estreno de esta película que nos dices, La Cuarta Compañía, Laida, ¿ha cambiado algo en el transcurso del tiempo con respecto a los penales en el país, al sistema de justicia? Justamente esa es la pregunta, Olivia, esa es la pregunta más importante. La Cuarta Compañía, que se exhibe a partir de mañana en cines, lo que revela es la situación precisamente de autogobierno, donde hay una colusión o cogobierno, que hay una colusión entre autoridades e internos para administrar el castigo y los beneficios de una forma injusta, es decir, no son
justamente pone la cárcel al revés. No es el delincuente más peligroso, el más violento, el que paga los platos rotos, ¿no? Son la población más vulnerable. Y entonces con esa pregunta nos lanzamos a analizar la información disponible y tenemos dos fuentes. Por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hace un análisis año con año donde ubica cuáles son las cárceles que tienen autogobierno. Y ahí sale muy claramente, este problema que tuvimos hace 40 años no se ha solucionado y quizás es el que hay que atender de una forma más urgente. Pero también tenemos la información del INEGI, donde fue a 58,000, entrevistó a 58,000 presos en toda la República y tenemos información que nos permite hablar a nivel de centro. Entonces, por eso estamos queriendo avanzar y participar en la discusión pública con los datos más sólidos con los que contamos en el país. Bien, Laida Negrete, te agradezco mucho esta conversación. Estamos al pendiente de esta película que a partir de mañana está en cines, La Cuarta Compañía. Te agradecemos mucho esta conversación.